Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo, y mucho menos en el funeral de mi esposa. Me llamo Antonio Velázquez. Tengo 72 años. Y el día que enterré a mi amada Carmen, también enterré la imagen que tenía de mi familia. Lo que escuché ese día lo que vi hacer a mi hijo Roberto. No lo vas a creer. Era un martes de marzo. El cielo estaba gris, como si el mundo entero llorara con nosotros. Carmen había partido apenas 3 días antes, después de luchar 6 meses contra el cáncer. 6 meses en los que yo no me separé ni un segundo de su lado. 6 meses en los que hipotequé la casa para pagar tratamientos que los médicos decían que, tal vez, funcionarían. Pero ese día, frente al féretro de la mujer que me dio 3 hijos que construyó conmigo 48 años de vida, mi hijo mayor Roberto, de 45 años, me agarró del brazo. Sentí su mano apretando fuerte, demasiado fuerte. Papá me dijo con una voz que no reconocí: necesitamos hablar. Ahora, yo todavía tenía en la mano el rosario de Carmen. Todavía podía oler su perfume en mi traje porque me lo había puesto ella misma la última vez que salimos juntos. Y mi hijo me estaba sacando de la sala lejos del ataúd, como si fuera un niño al que hay que reprender. Antes de continuar, solo quiero pedirte que si alguna vez has sentido que tu familia te traicionó, si alguna vez has dudado de las personas que más amas, quédate hasta el final. Porque lo que pasó después cambió todo. Me llevó a una pequeña habitación al lado de la capilla. Allí estaba Patricia, su esposa, con los brazos cruzados y una mirada que me heló la sangre. Y detrás de ellos, mi otro hijo Marcos, de 42 años, mirando al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. «Papá», empezó Roberto, y en ese momento supe que algo terrible estaba por venir. «Mamá ya no está, y tenemos que ser prácticos. Prácticos». Esa palabra. En el funeral de su madre. «La casa está a tu nombre». Continuó como si estuviera hablando de un negocio. «El testamento de mamá te dejó todo. Pero tú tienes 72 años. Ya no puedes vivir solo en esa casa tan grande». Mi corazón empezó a latir más rápido. Carmen y yo habíamos comprado esa casa hace 30 años. Allí nacieron nuestros recuerdos. Allí estaba el jardín que ella cuidaba cada domingo. Allí estaba su esencia. «Hemos estado hablando», dijo Patricia dando un paso adelante. Su voz era fría, calculada. «Lo mejor sería que vendieras la casa. Nosotros te ayudaríamos a encontrar un buen asilo. Uno de esos modernos con enfermeras las 24 horas. Un asilo. Me querían meter en un asilo. Y el dinero de la venta», agregó Roberto evitando mi mirada, «se podría repartir ahora, para que todos podamos seguir adelante». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi esposa llevaba muerta apenas 3 días. Su cuerpo estaba a 20 metros de distancia rodeado de flores blancas. Y mis hijos estaban hablando de vender mi casa y repartirse el dinero. «Papá, no te pongas así», dijo Marcos hablando por primera vez. Es por tu bien. Tú ya no puedes cuidarte solo. Y nosotros... Bueno, todos tenemos gastos, los niños las hipotecas». Me quedé mirándolos. A los 3. Roberto con su traje caro. Patricia con sus joyas que brillaban incluso en esa habitación oscura. Marcos con su mirada de cobarde que no se atrevía a enfrentarme. «Fuera», fue lo único que pude decir. Mi voz salió como un susurro, pero cargado de todo el dolor del mundo. «Salgan de aquí». «Papá, tienes que entender», empezó Roberto. «¡Fuera!». Nunca había gritado así. Nunca. Carmen siempre decía que yo era el hombre más paciente del mundo. Pero en ese momento algo dentro de mí se rompió. Salieron. Los 3. Patricia con una sonrisa de suficiencia, Roberto con rabia contenida, Marcos, arrastrando los pies como un perro regañado. Me quedé solo en esa habitación con las manos temblando y el corazón destrozado. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos podía imaginar, es que yo había escuchado esa conversación antes. 3 días antes, para ser exactos. Me llamo Antonio Velázquez, tengo 72 años, y durante 48 años creí que había construido una familia perfecta.
Una familia basada en el amor, el respeto y los valores que Carmen y yo les inculcamos desde pequeños. Nací en un pueblo pequeño de Andalucía en 1953. Mi padre era herrero y mi madre costurera. Éramos pobres, pero nunca nos faltó el cariño. A los 18 años emigré a Madrid con 20 pesetas en el bolsillo y un sueño construir algo mejor para mi futura familia. Trabajé en todo. Fui camarero, albañil, repartidor de pan. Dormía 4 horas al día y ahorraba cada céntimo. A los 25 conocí a Carmen en una verbena de verano. Ella era maestra de escuela con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en la iglesia de su barrio. Carmen era mi todo. Mi compañera, mi consejera, mi mejor amiga. Cuando nació Roberto, nuestro primer hijo, lloré de felicidad. Recuerdo sostenerlo en mis brazos, tan pequeño, tan perfecto, y prometerle que nunca le faltaría nada. Que sería un padre presente, no como el mío que trabajaba hasta el agotamiento, y apenas nos veía. 2 años después, llegó Marcos y luego Elena, nuestra pequeña. 3 hijos hermosos, sanos, llenos de vida. Carmen dejó de trabajar para cuidarlos, y yo monté un pequeño taller de carpintería. No ganábamos mucho, pero teníamos lo suficiente. Y sobre todo, teníamos amor. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Después de misa, todos juntos preparábamos la comida. Carmen hacía su famosa paella, Roberto ponía la mesa cantando canciones que inventaba, Marcos ayudaba a pelar las patatas, y Elena, la más pequeña, decoraba todo con flores que cortaba del jardín. Esos domingos. Dios mío, cómo extraño esos domingos. Pero los niños crecen. Y a veces crecen de formas que uno no espera. Roberto siempre fue ambicioso. Estudió administración de empresas, consiguió un buen trabajo en una multinacional. Se casó con Patricia, una mujer de familia acomodada que nunca ocultó que nos veía como gente sencilla. Tuvieron 2 hijos, pero apenas los veíamos. Siempre estaban ocupados, siempre con prisa. Marcos siguió mis pasos. Se hizo carpintero, pero nunca tuvo mi pasión por el oficio. Se casó joven, se divorció rápido y desde entonces vivía de trabajo en trabajo, siempre con problemas de dinero, siempre pidiendo préstamos que nunca devolvía. Y Elena. Mi niña Elena se fue a vivir a Barcelona hace 15 años. Se casó con un catalán bueno, honesto, trabajador. Tienen una hija preciosa, Sofía, que es la luz de mis ojos. Elena llamaba a su madre cada día sin falta. Era la única que realmente se preocupaba por nosotros. Carmen y yo envejecimos juntos en esa casa de las afueras de Madrid. Una casa modesta de 2 plantas con un jardín que ella convirtió en un pequeño paraíso. Rosas, jazmines, un limonero que plantamos cuando nació Elena. Esa casa era nuestro refugio, nuestro hogar. Hace 3 años vendí el taller. Me estaba haciendo viejo, las manos ya no me respondían como antes. Pero habíamos ahorrado bien, teníamos la pensión y la casa estaba pagada. No éramos ricos, pero vivíamos tranquilos, hasta que Carmen se puso enferma. Fue el pasado septiembre. Un dolor en el estómago que no se iba. Pruebas más pruebas. Y luego el diagnóstico que nos partió el alma: cáncer de páncreas, etapa avanzada. Los médicos nos dieron 6 meses. Y fueron exactamente 6 meses de lucha, de tratamientos de noches, sin dormir, sosteniendo su mano, mientras ella gemía de dolor. Gasté todos nuestros ahorros en tratamientos privados, en medicinas que la seguridad social no cubría, en todo lo que prometiera darle aunque fuera un día más de vida. Roberto y Marcos venían a visitarla, sí, pero siempre con prisa, siempre mirando el reloj. Patricia nunca subía a verla, siempre se quedaba en el coche. Y cada visita terminaba igual, con Roberto preguntando por los papeles, por el testamento, por las cuentas bancarias. Elena sí estuvo. Mi niña dejó todo en Barcelona y vino a cuidar a su madre los últimos 2 meses. Dormía en el sofá, se turnaba conmigo para las noches. Le leía libros a Carmen, cuando ya no podía hablar del dolor. Y ahora, 3 días después de que Carmen cerrara los ojos para siempre, mi hijo mayor me había sacado del funeral para hablar de dinero. Era un domingo de febrero, 3 días antes de que Carmen muriera. Un domingo que parecía igual a todos los domingos de nuestra vida,
pero que resultó ser el día en que todo cambió para siempre. Me desperté temprano como siempre. La luz del amanecer entraba tímida por la ventana del dormitorio pintando las paredes de un color dorado suave. Miré a Carmen dormida a mi lado con su pañuelo de seda cubriendo su cabeza sin pelo. Incluso consumida por la enfermedad, seguía siendo la mujer más hermosa del mundo para mí. Me levanté con cuidado sin hacer ruido. Mis rodillas crujieron al ponerme de pie, recordándome que yo también era viejo. Bajé a la cocina descalzo sintiendo las baldosas frías bajo mis pies. Ese era mi ritual de cada mañana, preparar el desayuno antes de que Carmen despertara. Puse la cafetera italiana en el fuego. El sonido del agua hirviendo, el aroma del café llenando la cocina. Esos pequeños momentos eran los que me mantenían cuerdo. Corté pan tostado, saqué la mermelada de naranja que ella tanto amaba, aunque ya casi no podía comer nada. A las 8 en punto subí con la bandeja. Carmen ya estaba despierta sonriéndome con esa sonrisa débil pero genuina que me partía y sanaba el corazón al mismo tiempo. «Buenos días, mi amor», le dije dejando la bandeja en la mesita junto a la cama. «Buenos días, Antonio», susurró ella. Su voz era apenas un hilo. «¿Qué día es hoy?» «Domingo, el día más bonito de la semana». Ella asintió y vi en sus ojos ese brillo especial. Los domingos siempre habían sido nuestro día. Nuestro día de familia. ¿Vendrán los niños?, preguntó, aunque ambos sabíamos la respuesta. Sí, mi vida, vendrán todos. Le ayudé a incorporarse, acomodé las almohadas detrás de su espalda. Cada movimiento la hacía gemir de dolor, pero ella nunca se quejaba. Mi Carmen era valiente hasta el final. Desayunamos juntos en silencio. Ella apenas probó el café, pero sostuvo la taza entre sus manos temblorosas, como si el calor de la porcelana le reconfortara. Yo la miraba memorizando cada gesto, cada expresión, sabiendo en el fondo de mi corazón que nos quedaba poco tiempo. A las 10, Elena llegó. Escuché su llave en la cerradura, sus pasos subiendo las escaleras corriendo como cuando era niña. Entró en el dormitorio con una bolsa de compras y esa sonrisa radiante que había heredado de su madre. «Buenos días, familia», exclamó besando a Carmen en la frente y luego a mí en la mejilla. «He traído cosas ricas para la comida». «Papá, ¿me ayudas en la cocina?» Bajamos juntos. Elena empezó a sacar ingredientes de la bolsa: pollo, arroz azafrán, pimientos rojos guisantes. Íbamos a hacer paella, por supuesto. La receta de Carmen, la que habíamos hecho 1000 domingos antes. «¿Cómo la ves?», me preguntó Elena en voz baja mientras lavaba el arroz. «Peor cada día», admití. «Pero ella no quiere que lo sepamos. Se esfuerza tanto por sonreír». Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Era tan fuerte, mi niña, tan parecida a su madre en eso. «Papá, tengo que decirte algo», comenzó, pero justo en ese momento sonó el timbre. Eran Roberto y Patricia con sus 2 hijos adolescentes. Los chicos entraron corriendo hacia el salón sin siquiera saludar y se tiraron en el sofá con sus teléfonos móviles. Patricia llevaba un vestido caro demasiado elegante para una comida familiar. Roberto traía una botella de vino que probablemente costaba más que mi pensión de un mes. «Hola, papá», dijo Roberto dándome un abrazo mecánico. «¿Cómo está mamá?» «Arriba descansando. Elena está con ella». «Bien, bien», respondió, pero ya estaba mirando hacia otro lado. Patricia ni siquiera fingió interés. Se sentó en el sillón del salón, sacó su móvil y empezó a teclear mensajes. Media hora después, llegó Marcos solo. Se había divorciado hacía años y desde entonces vivía en un apartamento pequeño en el centro. Traía una botella de vino barato y cara de no haber dormido bien. «Perdón por el retraso», murmuró abrazándome. Olía a tabaco y a algo más. «¿Whisky? A las 11 de la mañana. No te preocupes, hijo. Ven, ayúdame a poner la mesa». Sacamos el mantel bueno, el que Carmen bordó hace 30 años con flores azules en las esquinas. Los platos de cerámica que compramos en un mercadillo de Toledo, en nuestro 20º aniversario. Las copas de cristal que nos regaló la madre de Carmen cuando nos casamos. Cada objeto tenía una historia, una memoria. La mesa quedó preciosa. Puse flores del jardín en el centro, unas margaritas que Carmen había plantado la primavera pasada cuando todavía tenía fuerzas para arrodillarse en la tierra.
A la 1 en punto, Elena bajó con Carmen. Mi esposa iba en bata apoyándose en el brazo de nuestra hija, cada escalón un esfuerzo titánico. Pero cuando llegó al comedor y vio la mesa, la familia reunida, su rostro se iluminó. «Qué bonito», dijo con lágrimas en los ojos. «Mi familia, todos juntos». La senté en su lugar de siempre en la cabecera de la mesa con cojines extra para que estuviera cómoda. Roberto y Patricia se sentaron a su derecha, Marcos a su izquierda. Elena y yo en los extremos con los chicos de Roberto dispersos por la mesa, todavía pegados a sus pantallas. Serví la paella. El aroma llenó la casa, ese olor a azafrán y mar que siempre me recordaba a los veranos en Valencia, cuando llevábamos a los niños a la playa y comíamos paella en chiringuitos con los pies en la arena. «Está deliciosa, papá», dijo Elena, y yo le agradecí con la mirada. Carmen apenas probó un bocado, pero sonreía viendo a todos comer. Ese era su mayor placer ahora, vernos a todos allí juntos, aunque fuera por un rato. La conversación era forzada. Roberto hablaba de su trabajo, de un nuevo proyecto en la empresa, de un viaje a Singapur que tenía planeado. Patricia se quejaba de lo difícil que era conseguir buena ayuda doméstica. Los chicos ni siquiera participaban, absortos en sus mundos digitales. Marcos estaba callado, moviendo el arroz de un lado a otro del plato sin apenas comer. Yo lo conocía demasiado bien. Algo le preocupaba, probablemente dinero. Siempre era dinero con Marcos. Después de comer, mientras recogía los platos, escuché a Roberto hablar en voz baja con Patricia en el salón. Me acerqué sin hacer ruido, algo me decía que debía escuchar. «No puede durar mucho más», decía Roberto. Los médicos dijeron semanas, tal vez días. «Ya era hora», respondió Patricia con frialdad. «Esto se está alargando demasiado. Y tu padre está gastando todo en tratamientos inútiles». «Lo sé, he visto las facturas. Ha vaciado la cuenta de ahorros, ha hipotecado la casa». «Entonces no quedará nada», siseó Patricia. «Tienes que hablar con él. Ahora, antes de que dilapide todo. Ahora con mi madre agonizando arriba. Precisamente por eso. Tiene que hacer un testamento claro. La casa tiene que estar a nombre de ustedes. Y si le da por dejarle todo a Elena, o peor, a alguna caridad». Me quedé helado detrás de la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. «Patricia tiene razón», era la voz de Marcos, que acababa de unirse a la conversación. «Papá no está pensando con claridad. Alguien tiene que tomar control de las finanzas». «¿Y qué propones?», preguntó Roberto. «Que hablemos con él. Los tres. Le hacemos ver que lo mejor es vender la casa, ahora repartir el dinero, ponerlo en un lugar más pequeño, más manejable. Un asilo de esos buenos». «¿Un asilo?». Roberto parecía dudar. «No sé si...». «Piénsalo», insistió Marcos. «Tiene 72 años. Mamá se va a morir. ¿Tú crees que puede cuidarse solo en esta casa enorme? Es por su bien. Y por el nuestro», añadió Patricia sin vergüenza alguna. «Tu hermano tiene deudas. Tú tienes 2 hijos que van a entrar a la universidad. Yo... Bueno, todos tenemos necesidades. Esta casa vale por lo menos 400,000 euros. Dividido entre 3. «Entre 3 no», la cortó Roberto. «Elena también es heredera». «Elena se fue a Barcelona», escupió Patricia. «No ha estado aquí. No ha ayudado. No merece parte igual». «Elena ha estado aquí los últimos 2 meses», dijo Roberto, aunque sin mucha convicción. «Dejó su trabajo para cuidar a mamá». «Eso no cuenta. Tú eres el mayor, eres quien debe tomar las decisiones. Habla con tu padre esta semana. Antes del funeral, si es posible. Antes del funeral». Estaban planeando todo esto antes de que Carmen muriera. Mi propia sangre, mis propios hijos repartiéndose la herencia mientras su madre respiraba todavía arriba. Tuve que apoyarme en la pared. Las piernas no me sostenían. Sentí náuseas, rabia, una tristeza tan profunda que pensé que me iba a partir en 2. «Papá». Era Elena, que había bajado. Me vio la cara y supo inmediatamente que algo andaba mal. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Sí, mi niña», mentí. «Solo estoy cansado». Ella me abrazó y yo me aferré a ella como un náufrago a un madero. Mi única hija que todavía tenía corazón. Mi única hija que todavía me veía como su padre y no como una cuenta bancaria. El resto de la tarde pasó en una neblina. Roberto y Patricia se fueron temprano con excusas de compromisos sociales. Marcos se quedó un rato más,
pero no podía mirarme a los ojos. Elena ayudó a subir a Carmen, le dio sus medicinas, le leyó un rato. Cuando todos se fueron, me quedé solo en el salón sentado en la oscuridad. Las palabras que había escuchado resonaban en mi cabeza una y otra vez. Tiene que hacer un testamento claro. Vender la casa ahora, antes del funeral si es posible. No merece parte igual. Mi propia familia, mi propia sangre. Esperando a que Carmen muriera para poder cobrar. Me levanté despacio, subí las escaleras. Carmen dormía profundamente gracias a los analgésicos. Me senté en el borde de la cama, tomé su mano fría y la besé. Perdóname, mi amor, susurré. Perdóname por lo que voy a hacer. Porque en ese momento, sentado en la oscuridad de nuestra habitación con el corazón roto en 1000 pedazos, tomé una decisión. Si mis hijos querían jugar así, si habían perdido todo respeto, todo amor, toda decencia, entonces yo también podía jugar. Pero yo jugaría mejor. Saqué mi teléfono móvil del cajón. Busqué un número que no había llamado en años. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Diga, Javier, soy Antonio Velázquez. Necesito hablar con un abogado. Es urgente. 3 días después estaba de pie frente al ataúd de Carmen, y mi mundo se derrumbó por segunda vez. El funeral había sido hermoso en cierto modo. La capilla estaba llena de flores blancas, sus favoritas. Lirios, rosas, gardenias. El aroma era tan intenso que casi mareaba. Habían venido vecinos, amigos de toda la vida, antiguos alumnos de Carmen, de cuando daba clases. Todos lloraban, todos tenían palabras bonitas sobre mi esposa, pero yo apenas los escuchaba. Estaba de pie junto al féretro cerrado con el rosario de Carmen entre mis dedos, y solo podía pensar en una cosa: la conversación que había escuchado 3 días antes. Las palabras venenosas de mis hijos planeando mi futuro como si yo fuera un mueble viejo del que había que deshacerse. Elena estaba a mi lado sosteniendo mi brazo. Ella era mi ancla, lo único que me mantenía en pie. Su esposo Javier había venido desde Barcelona, y su hija Sofía, de 12 años, lloraba quedamente abrazada a su madre. Roberto estaba al otro lado del ataúd, serio, con su traje negro impecable. Patricia a su lado con un vestido de luto que probablemente costaba más que todo el funeral. Sus hijos adolescentes estaban en la última fila otra vez con los malditos teléfonos. Marcos estaba cerca de la puerta nervioso, fumando cada vez que salía a tomar aire. Yo lo había visto así antes, cuando tenía deudas graves, cuando los cobradores lo perseguían. El sacerdote terminó la misa. La gente empezó a acercarse a darme el pésame, a abrazar a Elena. Yo respondía mecánicamente: gracias por venir. Ella te apreciaba mucho. Sí, fue muy rápido al final, pero tenía los ojos fijos en Roberto. Él también me miraba, y en su mirada vi algo que me heló la sangre: determinación. Iba a hacerlo. Iba a tener la conversación justo aquí, justo ahora. No tuve que esperar mucho, cuando la mayoría de la gente se había ido. Cuando solo quedaban algunos familiares lejanos, charlando en voz baja, sentí la mano de Roberto en mi hombro. Papá, dijo con voz firme, necesitamos hablar, ahora. Su tono no dejaba espacio para negativas. No era una petición, era una orden. Roberto, este no es el momento, empezó Elena. Tú cállate, la cortó Patricia con veneno en la voz. Esto es entre los hijos y el padre. Tú vives en Barcelona, no tienes ni idea de lo que pasa aquí. Elena se tensó, pero yo le apreté la mano. Sabía lo que venía, lo había estado esperando. Está bien, dije con una calma que no sentía. Hablemos. Roberto me llevó hacia la pequeña habitación lateral, la misma donde 3 días después del funeral me habían sacado. Patricia caminaba detrás de nosotros con sus tacones repiqueteando en el suelo de mármol. Marcos apareció de la nada oliendo a tabaco fresco. Elena intentó seguirnos, pero Patricia le bloqueó el paso. Esto es privado, dijo con una sonrisa falsa. Es mi padre, respondió Elena con los dientes apretados. Y son mis hermanos. Asuntos de familia, querida. Tú ya tienes tu vida en Barcelona. Vi a Elena retroceder con lágrimas de rabia en los ojos. Mi corazón se partió, pero tenía que hacer esto. Tenía que escuchar lo que iban a decir, aunque ya lo supiera palabra por palabra. La puerta se cerró detrás de nosotros. La habitación era pequeña, claustrofóbica. Había un crucifijo en la pared,
una silla de madera, una mesita con un jarrón sin flores. Las paredes eran de un blanco sucio que me recordó a los hospitales donde Carmen había pasado tantos días. Roberto no perdió tiempo. Se plantó frente a mí cruzado de brazos. «Papá, mamá, ya no está», empezó, y cada palabra era como un puñal. «Y sé que es duro, lo entiendo, pero tenemos que ser prácticos. Tenemos que hablar de cosas importantes. Prácticos». Esa palabra otra vez. Como si el amor, el dolor, el luto fueran inconvenientes que había que superar rápidamente. «¿De qué quieres hablar, hijo?», pregunté, aunque sabía perfectamente la respuesta. «De tu situación», intervino Patricia dando un paso adelante. Su perfume caro invadió el pequeño espacio. «Antonio tiene 72 años. Carmen era quien se ocupaba de la casa, de la comida, de todo. Tú sabes cocinar, limpiar, hacer la compra». La forma en que lo dijo, como si fuera un niño incapaz, como si fuera senil. «He vivido 72 años», respondí lentamente. «Creo que puedo cuidarme». «No se trata solo de eso», dijo Roberto, y por primera vez vi un atisbo de incomodidad en su rostro. «Es la casa, papá. Esa casa es enorme. 3 habitaciones, 2 baños, el jardín. Es demasiado para un hombre solo». «Es mi casa», dije simplemente. «Sí, pero...», empezó Marcos, pero Patricia lo interrumpió. «Pero es una carga. Y además los gastos. Hemos visto las facturas del hospital, Antonio. Has gastado todos tus ahorros. Has hipotecado la casa para pagar tratamientos que ni siquiera funcionaron». Sentí la rabia subir por mi pecho como lava hirviendo. Tratamientos que no funcionaron. Era mi esposa, la madre de tus hijos, dije mirando a Roberto. «¿Qué querías que hiciera? ¿Que la dejara morir sin intentarlo?» «No estamos diciendo eso», dijo Roberto, pero su voz carecía de convicción. «Solo estamos diciendo que ahora hay consecuencias, deudas, la hipoteca. Yo me ocuparé de ello». «¿Con qué, papá?», explotó Marcos. «Con tu pensión. ¿Sabes cuánto es la cuota mensual de esa hipoteca? 1.200 euros. Tu pensión es de 1.400. ¿De qué vas a vivir?» Había hecho los cálculos. Por supuesto que había hecho los cálculos. Mis hijos me creían un viejo tonto que no sabía sumar. «Ya encontraré la forma», dije. «La forma es vender», sentenció Patricia como si ella tuviera voto en esto. «Vender la casa ahora mientras todavía vale algo, antes de que el banco te la quite. ¿Y dónde voy a vivir yo?» «Hemos estado mirando opciones», dijo Roberto sacando su teléfono. Me mostró fotos de un lugar aséptico con paredes blancas y pasillos largos. Es una residencia de ancianos en las afueras, muy moderna, con enfermeras 24 horas, actividades recreativas, comida incluida. «Un asilo. Me querían meter en un puto asilo. Tiene muy buenas referencias», continuó Roberto como si estuviera vendiendo un producto. «Y no es tan caro. 2.000 euros al mes, todo incluido. Entre los 3 podríamos pagarlo fácilmente». «Entre los 3, repetí, y algo en mi tono hizo que Roberto levantara la vista del teléfono. «Bueno, sí, Elena también tendría que contribuir, por supuesto». «Elena ha estado aquí», dije con voz peligrosamente baja. «Elena dejó su trabajo, su familia, su vida para cuidar a vuestra madre. ¿Dónde estabais vosotros?» «Yo trabajo», se defendió Roberto. «Tengo responsabilidades, una empresa que no puede funcionar sin mí. Y yo tengo deudas», añadió Marcos, y al menos él tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Papá, lo siento, pero necesito el dinero. Los bancos me están persiguiendo. Si no pago en 2 meses, me declaro en bancarrota». Ahí estaba, la verdad desnuda. Marcos necesitaba dinero para sus deudas. Roberto y Patricia querían asegurarse su parte antes de que yo lo gastara todo. Ninguno de ellos se preocupaba realmente por mí. «¿Y qué pasa con el dinero de la venta?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Patricia y Roberto intercambiaron una mirada. «Bueno», empezó Patricia, «lo lógico sería repartirlo. La casa está valorada en unos 400.000 euros. Después de pagar la hipoteca que queda serían unos 300.000. Dividido entre los 3 hijos... 4, la corregí. Elena también es mi hija». «Sí, pero Elena no ha contribuido tanto como...», empezó Patricia. «Elena ha estado aquí cada día de los últimos 2 meses. Rugí y mi voz resonó en la pequeña habitación.
Ha limpiado vómito, ha cambiado sábanas, ha sostenido la mano de su madre mientras moría. ¿Dónde estabas tú, Patricia? Ni siquiera subías a verla. Te quedabas en el coche porque no querías contagiarte de la tristeza. Patricia retrocedió con la cara roja de furia. No te atrevas a hablarme así, Tú nada, la corté. Tú no eres mi hija, tú ni siquiera eres familia en lo que a mí respecta. Papá, intervino Roberto. No le hables así a mi esposa. Entonces dile a tu esposa que cierre la boca cuando se habla de mi dinero y mi casa. El silencio que siguió fue denso, cargado de rabia contenida. Marcos carraspeó intentando suavizar el ambiente. Mira, papá, entiendo que estés alterado. Acabas de perder a mamá, todos estamos sensibles, pero tienes que pensar con claridad. ¿De verdad quieres vivir solo en esa casa grande? Limpiarla toda. Cuidar el jardín de mamá. Cada vez que mires esas rosas te acordarás de ella. ¿No sería más fácil empezar de nuevo? Empezar de nuevo. Como si pudiera borrar 48 años de memorias. Como si pudiera arrancar mi corazón y plantar uno nuevo. El jardín de vuestra madre me recuerda por qué vale la pena vivir, dije lentamente. Cada rosa que plantó, cada árbol que cuidamos juntos. No voy a abandonar eso para que vosotros podáis dividir el dinero. No es por el dinero. Explotó Roberto, pero su cara lo traicionaba. Era exactamente por el dinero. Ah, no, entonces, ¿por qué estamos teniendo esta conversación aquí, ahora? En el funeral de vuestra madre. Mi voz subió de volumen. ¿Por qué no esperasteis una semana? ¿Un mes? ¿Por qué teníais tanta prisa? Nadie respondió. Os oí, dije finalmente, y vi cómo sus caras palidecían. El domingo. Os oí a los tres planeando esto. Antes del funeral, si es posible, dijisteis. Tiene que hacer un testamento, claro. No merece parte igual. Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Pensasteis que estaba sordo, o senil, o demasiado destrozado para darme cuenta. Pero os escuché cada palabra. Cada puta palabra. Papá, Marcos parecía a punto de llorar. No era así. Estábamos preocupados por ti. Tira. Grité, y hasta yo me sorprendí de la fuerza que salió de mi pecho. Estabais preocupados por vuestras carteras, por vuestras deudas, por vuestro futuro, nunca por mí. Eso no es justo, dijo Roberto, pero su voz temblaba. No es justo. ¿Queréis hablar de justicia? Trabajé 40 años, hijo. 40 años levantándome a las 6 de la mañana para daros una vida mejor. Vuestra madre y yo nos privamos de todo para que vosotros tuvierais educación, ropa, vacaciones. Y ahora que ella se ha ido, ahora que soy viejo y estoy solo, esto es lo que recibo. Que queráis encerrarme en un asilo y vender mi casa. Es por tu propio bien. Insistió Patricia, pero incluso ella sonaba menos segura. Mi propio bien. Mi propio bien sería tener hijos que me visitaran porque me quieren, no porque quieren algo de mí. Mi propio bien sería tener una familia que me respetara, no que me tratara como un estorbo. Vi lágrimas en los ojos de Marcos. Roberto miraba al suelo. Patricia tenía los labios apretados en una línea delgada de rabia. Así que esto es lo que va a pasar. Dije con una calma que contrastaba con la tormenta en mi pecho. No voy a vender la casa. No me voy a ir a ningún asilo. Y vosotros vais a salir de esta habitación y me vais a dejar despedirme de mi esposa en paz. Papá, tienes que ser razonable, empezó Roberto. Razonable. Como vosotros, planeando mi futuro sin consultarme, contando mi dinero antes de que yo esté muerto. Nadie está esperando a que te mueras, gritó Roberto y por fin mostró algo de emoción real. Ah, no, entonces, ¿qué estáis esperando? Porque desde mi punto de vista todo lo que habéis hecho hoy es presionarme para que os facilite vuestra futura herencia. La palabra quedó flotando en el aire, herencia. No se trata de eso, murmuró Marcos, pero ya no sonaba convincente ni para sí mismo. Claro que se trata de eso, dije. Y déjame decirte algo, Marcos, Roberto. Esa herencia de la que estáis tan preocupados, ese dinero que ya estáis contando, no es vuestro, es mío. Y haré con él lo que me dé la gana. Somos tus hijos, dijo Roberto, y por primera vez escuché algo parecido a la desesperación en su voz. Entonces comportaos como tales.
porque ahora mismo parecéis buitres esperando a que muera para repartirse los restos. Patricia dio un paso adelante con los ojos brillando de rabia. Está bien. ¿Quieres quedarte en tu casa? Quédate. Pero cuando no puedas pagar la hipoteca, cuando el banco venga a echarte, cuando estés solo y enfermo y no haya nadie para cuidarte, no vengas llorando a nosotros. No te preocupes, dije mirándola directamente a los ojos. Prefiero morir solo en mi casa que vivir un día más sintiendo el desprecio de mi propia familia. Roberto abrió la boca para responder, pero yo ya había tenido suficiente. Salid, dije señalando la puerta. Los tres, ahora. Papá, se intentó Marcos. He dicho que salgáis. Mi grito resonó en la pequeña habitación. Durante unos segundos nadie se movió. Luego lentamente Marcos se dirigió a la puerta. Patricia lo siguió fulminándome con la mirada. Roberto fue el último, y cuando pasó junto a mí susurró, «Vas a arrepentirte de esto». «Ya me arrepiento», respondí. «Me arrepiento de haber criado hijos que valoran el dinero más que a su padre». Salieron. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave que sonó como un portazo en mi corazón. Me quedé solo en esa habitación pequeña y fría, temblando de pies a cabeza. Las piernas me fallaron, y tuve que sentarme en la silla de madera. Puse la cabeza entre las manos, y por fin dejé salir el llanto que había estado conteniendo. Lloré por Carmen. Lloré por mis hijos. Lloré por la familia que pensé que teníamos, y que resultó ser una mentira. Pero entre las lágrimas, entre el dolor desgarrador, había algo más. Algo que crecía en mi pecho como una llama pequeña pero firme determinación. Porque yo sabía algo que ellos no sabían. Algo que había puesto en marcha 3 días antes cuando llamé a mi viejo amigo Javier. Mis hijos querían jugar sucio. Querían tratarme como un viejo tonto. Pero yo todavía tenía algunos movimientos que enseñarles. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sillón del salón, el mismo donde Carmen se sentaba cada tarde a tejer, mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en las paredes. La casa estaba en silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Elena se había quedado conmigo. Insistió en dormir en el sofá, en no dejarme solo la primera noche después del funeral. Pero yo le pedí que subiera a descansar. Necesitaba estar solo con mis pensamientos, con mi dolor, con la verdad desnuda de lo que mi familia se había convertido. El reloj de pared marcaba las 3 de la mañana. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo sonaba como un martillo golpeando mi cabeza. Repetía las palabras una y otra vez, las palabras de mis hijos, las palabras de Patricia. Es demasiado viejo para vivir solo. La casa vale 400,000 euros. Antes del funeral, si es posible. No merece parte igual. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento había fallado como padre? Me levanté del sillón, mis rodillas protestando con cada movimiento. Caminé por la casa a oscuras sin encender las luces. Conocía cada rincón, cada mueble, cada crujido del suelo de madera. 48 años en esta casa. 48 años de memorias grabadas en cada pared. Llegué a la cocina. La luna llena entraba por la ventana iluminando la mesa donde habíamos comido 1000 cenas. Pasé mi mano por la superficie de madera gastada. Aquí Carmen preparaba sus recetas. Aquí los niños hacían los deberes mientras yo preparaba la cena. Aquí Roberto sopló las velas de su 10º cumpleaños. Aquí Marcos me confesó que quería ser carpintero como yo. Aquí Elena anunció que se casaba. ¿Dónde había salido todo mal? Me serví un vaso de agua, pero no pude beberlo. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba tragar. Me apoyé en el fregadero mirando por la ventana hacia el jardín de Carmen. Las rosas eran sombras negras bajo la luz de la luna. María. Susurré al vacío, usando el nombre que solo yo le decía. María, ¿qué hago? Pero ella no estaba. Por primera vez en 48 años, estaba verdaderamente solo. Y ese vacío era más grande que el universo entero. Subí las escaleras despacio, agarrándome del pasamanos. Cada escalón me pesaba como si llevara el mundo a cuestas. Pasé por la habitación de Elena donde ella dormía profundamente. Mi niña. Mi única hija que todavía me miraba con amor en los ojos. Seguí hasta mi dormitorio. Nuestro dormitorio. Pero ahora solo mío. Encendí la lámpara de la mesita de noche.
La cama estaba hecha tal como Elena la había arreglado esta mañana. El lado de Carmen estaba perfecto, las almohadas mullidas, la colcha sin una arruga. Como si ella fuera a volver en cualquier momento. Me senté en mi lado de la cama y miré su mesita de noche, sus anteojos para leer, el libro que nunca terminó, una foto nuestra del día de nuestra boda, los dos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Abrí el cajón de su mesita. Dentro estaba su diario, el que llevaba escribiendo desde que nos casamos. Nunca lo había leído, era su espacio privado. Pero esa noche, con el corazón roto en pedazos, necesitaba escuchar su voz aunque fuera a través de palabras escritas. Lo abrí en la última página. La letra temblona de Carmen, escrita apenas una semana antes de morir. 10 de febrero. El dolor es insoportable hoy. Pero Antonio está aquí. Siempre está aquí. No sé qué hice para merecer un hombre así. 48 años, y todavía me mira como si fuera la única mujer en el mundo. Las lágrimas cayeron sobre la página manchando la tinta. Me preocupa dejarlo solo. Roberto está tan cambiado. Solo habla de dinero, de negocios, de inversiones. Patricia lo ha convertido en alguien que no reconozco. Y Marcos, mi pobre Marcos tan perdido, siempre pidiendo dinero que no podemos darle. Solo Elena. Solo ella conserva el corazón que le enseñamos a tener. Seguí leyendo página tras página. Carmen había visto todo. Había notado los cambios en nuestros hijos, las visitas cada vez más cortas, las conversaciones cada vez más frías. Había sufrido en silencio sin decirme nada para no preocuparme más. 5 de febrero. Escuché a Roberto y Patricia hablando en el pasillo. Creen que estoy dormida por los calmantes. Están planeando algo con la casa. No quise escuchar más, me dolía demasiado. Así es como terminan las familias. Con los hijos esperando a que los padres mueran para cobrar, cerré el diario y lo apreté contra mi pecho. Carmen lo sabía, lo supo todo el tiempo y cargó con ese dolor además de su enfermedad. Perdóname, mi amor, lloré. Perdóname por no protegerte de esto, por no ver lo que nuestros hijos se habían convertido. Me recosté en la cama abrazando su almohada. Todavía olía a ella, a su crema de noche, a su champú de lavanda. Cerré los ojos, y por un momento pude imaginar que ella estaba ahí, que todo esto era una pesadilla, y que iba a despertar con ella a mi lado. Pero no desperté. Esto era real. Carmen se había ido, y mis hijos me habían traicionado de la forma más cruel posible. Las horas pasaron. El cielo empezó a aclararse. Escuché los pájaros comenzar a cantar en el jardín. Un nuevo día. El primero de mi vida sin Carmen, el primero sabiendo que mis hijos solo me veían como una herencia ambulante. ¿Qué hice mal? Pensé en todos los momentos. Las noches sin dormir cuando eran bebés. Los pañales cambiados, las fiebres, las pesadillas. Los llevé a su primer día de escuela, los recogí cuando se caían. Les enseñé a andar en bicicleta, a nadar, a ser valientes. Trabajé doble turno durante años para que pudieran ir a buenas escuelas. Cancelé vacaciones para pagar sus estudios universitarios. Vendí mi coche para darle a Roberto el dinero del depósito de su primer piso. Le presté a Marcos el dinero para su negocio, el que quebró a los 6 meses. Los quise. Dios sabe que los quise con cada fibra de mi ser. ¿Y para qué? Para que me trataran como un estorbo. Para que planearan meterme en un asilo y repartirse mi casa. La rabia volvió. Una rabia caliente ardiente que me quemaba por dentro. Pero con la rabia vino algo más, algo frío y calculador que nunca había sentido antes. Si mis hijos querían tratarme como un viejo tonto, como alguien de quien aprovecharse, entonces les enseñaría una lección. Una lección que Carmen hubiera querido que les enseñara. Me levanté de la cama. Me miré en el espejo del armario. Vi a un hombre viejo, cansado, con ojeras profundas y arrugas, que parecían más marcadas que ayer. Pero también vi algo más en mis ojos: determinación. No era un viejo senil, no era un estorbo. Era Antonio Velázquez, y había sobrevivido a cosas peores que hijos desagradecidos. Bajé a la cocina. Elena ya estaba despierta preparando café. «Papá», dijo al verme. «¿Dormiste algo?» «No mucho», admití. «Pero estoy bien». Ella me abrazó y en ese abrazo sentí todo el amor que mis otros hijos habían dejado de darme. «Lo siento mucho», susurró.
¿Lo que dijeron ayer Roberto y Marcos? Estoy tan avergonzada. No es tu culpa, mi niña, pero son mis hermanos. Deberían estar cuidándote, no esto. Lo sé. Nos sentamos a la mesa con nuestros cafés. El sol de la mañana entraba por la ventana iluminando el jardín de Carmen. Las rosas se veían más vivas hoy, como si ellas también hubieran sobrevivido a la noche oscura. Papá, dijo Elena después de un largo silencio, ¿qué vas a hacer? ¿Hacer? Con Roberto y Marcos, con todo esto. Me quedé mirando mi café. La pregunta que había estado evitando toda la noche. Voy a protegerme, dije finalmente. Voy a asegurarme de que lo que tu madre y yo construimos no se lo lleven personas que solo ven euros donde deberían ver amor. Elena asintió lentamente. Hay algo que debes saber, dijo. Ayer después del funeral Patricia llamó a Javier, mi esposo. Le preguntó si nosotros también íbamos a reclamar nuestra parte, o si seríamos razonables, y dejaríamos que los hermanos mayores manejaran la situación. Sentí la rabia subir otra vez. ¿Y qué le respondió Javier? Le colgó el teléfono, dijo Elena con una pequeña sonrisa. Y luego me dijo que si necesitabas ayuda, cualquier tipo de ayuda, solo tenías que pedir. Mi yerno. Un hombre al que apenas conocía porque vivían tan lejos mostró más decencia en un minuto que mis propios hijos en toda una vida. Dale las gracias de mi parte, dije con la voz quebrada. Terminamos el café en silencio. Luego, Elena se fue a duchar dejándome solo con mis pensamientos otra vez. Saqué mi teléfono del bolsillo. Tenía varios mensajes de Roberto. Los leí uno por uno. Papá, necesitamos hablar con calma. No quise alterarte ayer. Llámame cuando estés más tranquilo. Tenemos que resolver esto. Resolver esto. Como si fuera un problema de matemáticas. Como si mis sentimientos no importaran. Pero había otro mensaje. De un número que reconocí inmediatamente, Javier Mendoza, mi viejo amigo del pueblo, ahora abogado jubilado en Madrid. Antonio, todo está listo. Ven cuando puedas. Y trae a Elena si quieres. Ella debería saber lo que vamos a hacer. Miré el mensaje durante largo rato. Este era el momento. El momento de tomar el control de mi vida, de mi futuro, de mi legado. Me levanté, subí las escaleras y toqué la puerta de la habitación de Elena. Papá, necesito que me acompañes a un sitio hoy, dije. Es importante. Claro, ¿a dónde? A ver a un abogado. Vi la comprensión iluminarse en sus ojos. Voy a cambiar mi testamento, dije simplemente. Y necesito que estés allí. Necesito que sepas que lo que voy a hacer no es por rabia, es por justicia, es por respeto, es por todo lo que tu madre y yo creímos que estábamos construyendo. Elena asintió con lágrimas en los ojos. Mamá estaría orgullosa de ti, dijo. Espero que sí, respondí. Porque estoy a punto de enseñarle a tus hermanos la lección más dura de sus vidas. Y en ese momento, de pie en el pasillo de la casa que había construido con mis propias manos, con la memoria de Carmen guiándome y Elena a mi lado, supe exactamente qué hacer. Mis hijos pensaban que era un viejo tonto, que podían manipularme, presionarme, forzarme a hacer lo que ellos querían. Pero yo todavía era Antonio Velázquez, y estaba muy lejos de haber terminado. La oficina de Javier Mendoza estaba en el centro de Madrid, en un edificio antiguo, con ascensor de hierro forjado, y pasillos que olían a madera vieja y documentos polvorientos. Elena y yo subimos en silencio hasta el tercer piso. Javier nos esperaba en la puerta de su despacho. Tenía mi edad 72, pero se conservaba mejor. Todavía con todo su pelo, aunque completamente blanco, y esos ojos astutos que me habían sacado de más de un apuro cuando éramos jóvenes en el pueblo. Antonio me abrazó con fuerza. «¿Cuánto lo siento, amigo? Carmen era una mujer excepcional». «Gracias, Javier». Nos hizo pasar a su oficina. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros de leyes, y sobre su escritorio de caoba había pilas perfectamente ordenadas de documentos. Todo en esa habitación transmitía orden, control, autoridad. «Esta debe ser Elena», dijo Javier estrechando su mano. «Tu padre me ha contado mucho de ti. La hija que sí honra a sus padres». Elena sonrió con tristeza mientras nos sentábamos frente al escritorio. «Bien», dijo Javier tomando asiento y entrelazando sus dedos sobre el escritorio. «Cuando me llamaste hace 3 días, Antonio, me contaste una situación
compleja. Pero antes de proceder necesito que me confirmes, ¿esto es realmente lo que quieres hacer? Miré a Elena luego de vuelta a Javier. Es lo que necesito hacer, dije con firmeza. Entiendo. Entonces procedamos. Abrió una carpeta de cuero marrón. He preparado varios documentos. Primero hablemos del testamento actual. Sacó unos papeles. Según lo que me dijiste, tu testamento actual hecho hace 15 años, divide todo equitativamente entre tus 3 hijos, Roberto, Marcos y Elena. 1/3 para cada uno. Correcto. Y la casa está a tu nombre con una hipoteca reciente de 100,000 euros que sacaste para pagar los tratamientos médicos de Carmen. Asentí sintiendo el peso de esa deuda en mi pecho. La casa está valorada en aproximadamente 400,000 euros. Descontando la hipoteca, el patrimonio neto sería de 300,000, más tu cuenta bancaria que según me dijiste tiene unos 8,000 euros, y tu plan de pensiones que tiene 25,000. En total estamos hablando de un patrimonio de aproximadamente 333,000 euros. Elena miró los números con los ojos muy abiertos. No tenía idea de que mi padre hubiera acumulado tanto. Pero hay algo más, continuó Javier, y vi un brillo en sus ojos. Algo que tus hijos no saben. Sacó otro documento de la carpeta. Hace 40 años, cuando todavía vivías en Andalucía, tu padre te dejó un terreno. 10 hectáreas en las afueras del pueblo. Terreno que en aquel entonces no valía nada, solo tierra seca y rocas. Lo recuerdo, dije. Nunca hice nada con él. Ni siquiera lo he visitado en décadas. Bueno, pues tengo noticias. Javier sonrió. Hace 2 años la Junta de Andalucía aprobó un plan de desarrollo turístico en esa zona. Están construyendo un complejo de golf y hoteles. Y tu terreno, Antonio, está justo en medio de la zona de desarrollo. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que ese terreno que creías que no valía nada, ahora vale aproximadamente $500,000 de euros. Y ya hay 3 promotoras interesadas en comprarlo. El silencio en la oficina fue absoluto. Elena me agarró la mano. $500,000. Repetí sin poder creerlo. $500,000, confirmó Javier. Lo he verificado con 3 tasadores diferentes. Y Antonio, ese terreno está solo a tu nombre. Nunca lo pusiste en bienes gananciales con Carmen, porque lo heredaste de tu padre. Es completamente tuyo. Me recosté en la silla procesando la información. Casi $1,000,000 de euros en total. $1,000,000 de euros que Roberto y Marcos ya estaban contando, dividiendo, gastando en sus cabezas. ¿Ellos saben del terreno?, preguntó Elena. No, dije. Nunca se los mencioné a Sione. Era solo un pedazo de tierra sin valor en medio de la nada. ¿Para qué hablar de ello? Perfecto, dijo Javier, anotando algo en su libreta. Eso nos da ventaja. Ahora hablemos de lo que puedes hacer legalmente. Sacó varios documentos más. Tienes varias opciones, Antonio. Primera, puedes desheredar completamente a Roberto y Marcos. En España los hijos tienen derecho a la legítima, que es 2/3 del patrimonio, que debe repartirse obligatoriamente entre ellos. Pero hay causas legales de desheredación. ¿Como cuáles? Injurias graves. Negación de alimentos cuando los necesitabas, maltrato psicológico. Basándome en lo que me contaste por teléfono, lo que hicieron en el funeral podría considerarse maltrato psicológico. Pero sería difícil de probar en corte. Y la segunda opción. La segunda es más astuta. Javier se inclinó hacia adelante. Puedes usar el tercio de libre disposición. Es decir, de tu patrimonio total, 2/3 van obligatoriamente a los hijos como legítima, pero 1/3 puedes dárselo a quien quieras. Además, puedes nombrar a Elena como única heredera del terreno de Andalucía, ya que ese no entra en los bienes gananciales. Vi a dónde quería llegar. Entonces puedo dar el tercio libre de la casa y el dinero a Elena, y todo el terreno también va para ella. Exacto. Hagamos los cálculos: 333,000 de la casa. Y ahorros más $500,000 del terreno son 833,000 euros totales. El tercio libre son unos 111,000, más el terreno completo de 500,000. Elena recibiría 611,000 euros. Roberto y Marcos se repartirían los 2/3 restantes de la casa y ahorros, es decir, unos 111,000 euros cada uno. Menos de lo que esperaban. Sonreí por primera vez en días. Mucho menos. Ellos están contando con llevarse al menos
130,000 cada uno si se reparte todo equitativamente. No tienen idea del terreno, así que están haciendo planes basados en un patrimonio de solo 330,000. Esto les va a doler, murmuró Elena. Esa es la idea, dije. Pero no quiero solo que les duela económicamente. Quiero que entiendan por qué. Ahí viene la tercera parte del plan, dijo Javier con una sonrisa casi maliciosa. Una carta testamentaria. Un documento donde explicas las razones de tus decisiones. No tiene valor legal para desheredar, pero quedará adjunto al testamento. Cuando se lea el testamento después de tu muerte, se leerá también la carta, explicando exactamente lo que hicieron. Exactamente. Sus palabras en el funeral, su falta de respeto, su codicia. Todo quedará registrado, y no solo ellos lo sabrán. Cualquiera que tenga acceso al testamento lo sabrá. Sus esposas, sus hijos, el notario, los abogados. La justicia no era solo económica, era moral. Era dejarles claro a Roberto y Marcos que sus acciones tenían consecuencias. ¿Hay más?, continuó Javier. También recomiendo que hagas un poder notarial duradero a favor de Elena. Eso significa que si algún día no puedes tomar decisiones por ti mismo por enfermedad o lo que sea, Elena será quien tome esas decisiones. No Roberto, no Marcos. Elena. Y si intentan impugnarlo, pueden intentarlo, pero será difícil. Voy a incluir una evaluación de un psicólogo certificando que estás en pleno uso de tus facultades mentales. También vamos a hacer el testamento ante notario con 2 testigos independientes. Va a ser un documento blindado, Antonio. Créeme, miré los papeles sobre el escritorio. Mi vida, mi legado, mi última voluntad, todo reducido a documentos legales. Pero eran documentos que protegían lo que Carmen y yo habíamos construido. Hay algo más que deberías considerar, dijo Javier en un tono más suave. La venta del terreno. Podríamos hacerla ahora en vida. Poner ese dinero en una cuenta solo a nombre tuyo y de Elena. Así ni siquiera entra en el patrimonio hereditario. Es una donación en vida completamente legal. ¿Y eso qué significa? Significa que Roberto y Marcos nunca verían ni un euro de ese $500,000. Ni siquiera sabrían que existió hasta que sea demasiado tarde. La tentación era fuerte. Pero algo me detuvo. No, dije finalmente. Quiero que lo sepan. Quiero que cuando se lea el testamento vean exactamente cuánto perdieron por su codicia. Si vendemos ahora nunca lo sabrán. Javier asintió con respeto. Entiendo. Entonces procederemos con el testamento estándar y la carta testamentaria. Pasamos las siguientes 2 horas repasando cada detalle. Javier me leyó cada cláusula, cada condición, cada palabra del Nuevo Testamento. Elena escuchaba en silencio con lágrimas en los ojos. Cuando terminamos, Javier puso el documento final frente a mí. Lee una última vez antes de firmar, Antonio. Una vez que firmes ante notario, esto será tu última voluntad. ¿Estás completamente seguro? Leí el documento. Cada palabra estaba perfecta. Cada decisión reflejaba no solo mi dolor, sino mi amor por lo que era justo. Estoy seguro, dije y firmé con mano firme. Elena firmó como testigo. Javier selló los documentos con su sello oficial. Mañana iremos al notario para la firma oficial, dijo Javier. Y después estos documentos quedarán guardados en mi despacho y una copia en el registro. Nadie sabrá de su contenido hasta que sea necesario. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena. Ahora, dije levantándome. Ahora voy a vivir mi vida. Voy a cuidar el jardín de tu madre. Voy a leer los libros que siempre quise leer. Voy a disfrutar cada día que me quede sabiendo que lo que construí con Carmen está protegido. ¿Y Roberto y Marcos?, preguntó ella. Pensé en eso durante un momento. Van a seguir llamando, van a seguir presionando, y yo voy a ser amable, voy a ser educado. Pero nunca les voy a decir lo que hice hoy. No vas a decirles nada, ni siquiera para que recapaciten. Si tuvieran capacidad de recapacitar, no habríamos llegado a esto. Dije con tristeza. No que vivan con la ilusión de su herencia. Que hagan sus planes. Que cuenten su dinero imaginario. Y cuando yo ya no esté, cuando se lea el testamento, entonces sabrán. Entonces entenderán que las acciones tienen consecuencias. Salimos del despacho de Javier al mediodía.
El sol brillaba sobre Madrid, la ciudad estaba viva con el ruido del tráfico y la gente. Me sentía diferente, más ligero, como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. «¿Papá?», dijo Elena mientras caminábamos hacia el coche. «¿Estás bien?». «Sí, mi niña. Por primera vez en días estoy bien. ¿No te sientes mal por Roberto y Marcos?». Me detuve y la miré. «¿Sabes qué es lo más triste, Elena?». «No me siento mal. Debería son mis hijos, pero lo único que siento es alivio. Alivio de saber que lo que tu madre y yo construimos no va a ser desperdiciado por personas que solo ven valor en euros y no en amor». Elena me abrazó ahí mismo, en medio de la acera. «Mamá estaría orgullosa», susurró. «Espero que sí». Esa noche, cuando llegamos a casa, había 3 mensajes de Roberto en mi teléfono. Todos preguntando cuándo íbamos a hablar con calma sobre mi situación. Los borré sin responder. Me serví un vaso de vino, el que Carmen y yo guardábamos para ocasiones especiales. Me senté en el jardín entre sus rosas y brindé hacia el cielo estrellado. «Por ti, María», dije en voz alta. «Por nosotros, por todo lo que construimos, y por enseñarles a nuestros hijos una última lección sobre el valor del respeto». El viento sopló suavemente moviendo las ramas del limonero. Y por un momento juro que escuché la risa de Carmen, aprobando lo que había hecho. Por primera vez desde su muerte dormí toda la noche. Pasaron 6 meses desde aquel día en el despacho de Javier. 6 meses en los que aprendí a vivir solo, en los que cada día fue una batalla pequeña pero significativa. Aprendí a cocinar más que paella y tortilla. Aprendí a usar la lavadora sin encoger la ropa. Aprendí a cuidar las rosas de Carmen, aunque nunca quedaban tan bonitas como cuando ella las cuidaba. Pero sobre todo aprendí algo más importante. Aprendí que estar solo no significa estar abandonado. Elena venía cada 2 semanas desde Barcelona. Llamaba todos los días por videollamada, a veces solo para decir hola, otras veces para cocinar juntos, mientras cada uno estaba en su cocina. Su hija Sofía me mandaba dibujos por correo. Pequeños gestos que llenaban el vacío que Carmen había dejado. Roberto llamó 3 veces en esos 6 meses. Siempre con la misma pregunta. «¿Ya pensaste en lo de la casa, papá?». Y yo siempre respondía lo mismo. «Estoy bien aquí, hijo. No te preocupes por mí». Marcos apareció una vez, necesitando un préstamo pequeño de 5,000 euros. Le di 500 y le dije que era todo lo que podía darle. Se fue molesto, mascullando algo sobre egoísmo. No volvió a llamar. Patricia, por supuesto, nunca dio señales de vida. Y honestamente fue un alivio. Pero la vida continuó. Y yo continué con ella. Empecé a ir a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Conocí a otros viudos y viudas, personas que entendían el dolor de perder a tu compañero de vida. Compartíamos historias, café, risas. No reemplazaban a Carmen, pero hacían que los días fueran menos pesados. Retomé la carpintería. Instalé un pequeño taller en el garaje y empecé a hacer muebles, pequeños estantes, cajas de madera, marcos para fotos. Los regalaba a los vecinos, a la iglesia, a quien los necesitara. No era por dinero. Era por mantener las manos ocupadas y el corazón con propósito. Una tarde de septiembre, mientras trabajaba en el jardín, el vecino de al lado, don Emilio, un hombre de 80 años que vivía solo desde que su esposa murió hace una década, se acercó a la valla. «Antonio», me dijo, «he notado que tus hijos no vienen mucho». No supe qué responder. «Los míos tampoco», continuó con una sonrisa triste. «Uno vive en Alemania, el otro en Argentina. Los veo una vez al año si tengo suerte. Pero he aprendido algo en estos 10 años solo». «¿Qué cosa?». «Que la familia no siempre es sangre. A veces es el vecino que te trae pan cuando sabe que no has salido. Es el amigo que te llama cada domingo. Es la hija que, aunque viva lejos, hace el esfuerzo». Tenía razón, toda la razón del mundo. En octubre, Elena vino con una noticia. Estaba embarazada. Iba a ser abuelo otra vez, por segunda vez. Lloré de felicidad. Carmen hubiera estado tan emocionada. Le mostré a Elena el diario de su madre, las páginas donde Carmen escribió cuánto amaba ser abuela, cuánto soñaba con tener más nietos. «Papá», me dijo Elena esa noche, mientras cenábamos en la cocina, «¿alguna vez te arrepientes de lo del testamento de todo?». Pensé en su pregunta cuidadosamente.
No, dije finalmente. ¿Sabes por qué? Porque no lo hice por rabia. Lo hice por justicia, por respeto, por todo lo que tu madre y yo creímos que les estábamos enseñando a ustedes. Pero son tus hijos, lo sé, y siempre los amaré. Pero amor no significa permitir que te falten al respeto. Amor no significa dejar que tu legado sea desperdiciado por personas que solo ven euros donde deberían ver valores. Elena asintió entendiendo. Además, continué. No los he desheredado completamente. Recibirán su parte solo que menos de lo que su codicia esperaba. Y tal vez, solo tal vez, cuando lean el testamento y la carta entiendan. Entiendan que las palabras duelen, que las acciones tienen consecuencias, que el respeto es la base de cualquier relación. Y si no aprenden, entonces al menos yo habré muerto sabiendo que hice lo correcto, que protegí lo que tu madre y yo construimos, que me defendí cuando necesitaba hacerlo. Esa noche, después de que Elena se fuera a dormir, me senté en el sillón de Carmen y pensé en todo lo que había pasado. 6 meses desde su muerte. 6 meses desde el funeral. 6 meses desde la traición de mis hijos. Pero también 6 meses de crecimiento. 6 meses de aprender que soy más fuerte de lo que pensaba. 6 meses de descubrir que la vida continúa incluso cuando crees que no puede. Miré la foto de nuestra boda en la repisa. Los dos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Habíamos construido una buena vida juntos. Habíamos criado 3 hijos. 2 de ellos nos habían decepcionado profundamente, pero uno brillaba con la luz que nosotros le enseñamos. Y eso era suficiente. En noviembre, don Emilio sufrió una caída. Estuvo hospitalizado 2 semanas. Sus hijos no pudieron venir, uno por trabajo, otro por dinero para el vuelo. Así que yo fui. Todos los días 2 horas por la tarde me sentaba junto a su cama y le hacía compañía. Cuando salió del hospital me dijo algo que nunca olvidaré. Antonio, tú has sido más hijo para mí estas 2 semanas que mis propios hijos en 10 años. No dije nada. Solo lo abracé. Porque entendí algo fundamental en ese momento. El ser buen padre no garantiza tener buenos hijos. Puedes dar todo de ti, sacrificarte, amar incondicionalmente. Y aún así tus hijos pueden tomar decisiones que te rompen en el corazón. Pero eso no significa que fallaste. Solo significa que ellos eligieron un camino diferente al que les enseñaste. En diciembre, 1 año después de que Carmen enfermara, hice algo que había estado posponiendo. Limpié su armario. Doné su ropa, sus zapatos, sus chales. Guardé solo algunas cosas, su rosario, el chal que usó el día de nuestra boda, su perfume. No fue fácil. Lloré con cada prenda que doblaba. Pero también sentí paz. Carmen no estaba en esa ropa. Carmen estaba en el jardín que cuidé. Estaba en las recetas que aprendí a cocinar. Estaba en cada puesta de sol que veía y pensaba, ella hubiera amado esto. Elena vino para Navidad. Cocinamos juntos, decoramos el árbol con los adornos viejos que Carmen coleccionaba. Sofía corrió por la casa con la misma energía que sus tíos cuando eran niños. Roberto envió una tarjeta. Marcos un mensaje de texto. Ninguno llamó, y supe con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. La noche de Año Nuevo salí al jardín. Las rosas estaban dormidas para el invierno, pero el limonero seguía fuerte. Me serví una copa de vino y brindé hacia las estrellas. 1 año, María, dije, 1 año sin ti. Y sobreviví. El viento sopló suave moviendo las hojas del limonero. Hice lo que tenía que hacer. Protegí lo nuestro. Me defendí. Y aunque duele, aunque hay noches en que tu ausencia es un agujero negro en mi pecho, sigo adelante. Por ti. Por mí. Por Elena y Sofía y el bebé que viene. Una estrella fugaz cruzó el cielo. Creo que aprobarías mis decisiones. Continué. Creo que entenderías que a veces el amor también significa poner límites. Que a veces proteger tu legado es la forma más alta de honrar tu memoria. Bebí mi vino lentamente, sintiendo el frío de enero en mi cara. Y si algún día Roberto y Marcos leen ese testamento, si leen esa carta, y sienten aunque sea un poco del dolor que me causaron, entonces tal vez, solo tal vez, algo bueno saldrá de todo esto. Tal vez aprendan. Tal vez enseñen a sus hijos a ser mejores.
Tal vez entiendan que la familia se construye con respeto, no con sangre. Volví a entrar cuando el reloj marcó las 12. Un nuevo año, nuevas posibilidades. Y aunque estaba solo en esa casa grande, aunque la mitad de mi corazón yacía en un cementerio junto a Carmen, no me sentía vacío, me sentía completo. Porque había hecho lo correcto. Porque me había defendido. Porque le había enseñado a mis hijos una última lección sobre dignidad, respeto y consecuencias. Y si ellos no la aprendían, al menos yo podía morir sabiendo que lo intenté hasta el final. La dignidad, aprendí, no tiene edad. El respeto no es algo que se da por sangre, se gana con acciones. Y el amor verdadero no permite el abuso incluso cuando viene de tus propios hijos. Esa noche dormí profundamente soñando con Carmen, con nuestro jardín, con una vida bien vivida y un legado bien protegido. Si mi historia te tocó el corazón, quiero que sepas algo importante, no estás solo. Sé que muchos de ustedes están viviendo situaciones similares. Hijos que solo llaman cuando necesitan algo. Familias que ven a los padres mayores como una carga o como una herencia esperando a suceder. Y quiero decirles esto, tienen derecho a protegerse. Tienen derecho a poner límites. Tienen derecho a decir no, sin sentirse culpables. La edad no nos hace inválidos. No nos hace tontos. No nos convierte en objetos sin voz ni voto en nuestras propias vidas. Mi consejo desde el corazón de un hombre de 72 años, que aprendió estas lecciones de la forma más dura. Primero busquen ayuda profesional. Un abogado de confianza, un notario, alguien que no esté involucrado emocionalmente con su familia. Protejan legalmente lo que construyeron. Segundo, hagan un testamento claro. No dejen dudas. No dejen espacio para peleas después de su muerte. Pongan por escrito sus deseos, sus razones, sus valores. Tercero, no tengan miedo de las consecuencias. Si sus hijos realmente los aman, entenderán. Y si no entienden, entonces tal vez sus acciones están justificadas. Y cuarto, lo más importante, recuerden que ustedes valen. Su dignidad vale. El respeto que merecen vale más que mantener una paz falsa con personas que no los valoran. Me llamo Antonio Velázquez. Tengo 72 años. Soy viudo, padre de 3 hijos, abuelo de 2 nietos, pronto 3. Vivo en Madrid, en la casa que construí con mi esposa durante 48 años. Y esta es mi historia. Una historia de traición, sí, pero también de dignidad, de justicia, de aprender que nunca es demasiado tarde para defenderte. Si mi historia te sirvió, si te ayudó a sentirte menos solo, si te dio fuerzas para tomar decisiones difíciles en tu propia vida, entonces todo esto valió la pena. Cuídate. Protege lo tuyo. Y recuerda, el amor verdadero se mide en respeto, no en herencias. Un abrazo fuerte a todos los que me escucharon. Antonio Velázquez, 72 años, Madrid, España.